Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, con la energía a tope y listos para una dosis de noticias que, les aseguro, los va a dejar con la boca abierta. Hoy tenemos una primicia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y ha resonado mucho más allá de sus fronteras. Preparaos porque vamos a desgranar todos los detalles de lo que se ha convertido en el tema de conversación número 1, el trending topic indiscutible de este inicio de año. Sí, mis estimados, estamos hablando de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, y la noticia que ha irrumpido con fuerza este 16 de enero de 2026 y que, francamente, ha tomado a todos por sorpresa, pillándonos con la guardia baja. Si eres fan acérrimo de estas dos grandes estrellas, si sigues cada uno de sus pasos o simplemente te encanta estar al día de los cotilleos más jugosos y las historias que nos hacen soñar, quédate conmigo porque te voy a contar todo, absolutamente todo, lo que sabemos hasta ahora. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones y especulaciones, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente, con todo mi cariño y mi gratitud por tu apoyo, a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón rojo de suscribirse que aparece por aquí, y no te olvides de activar esa campanita para que te notifique cada vez que subimos un nuevo vídeo, y así no te pierdas ninguna de nuestras exclusivas y primicias. Bueno, como les decía, la fecha clave, el día que ha quedado grabado a fuego en el calendario de los fans de la pareja y de los amantes de la farándula turca, es este asterisco 16 de enero de 2026. Y la noticia que ha explotado es, bueno, es una bomba atómica, un auténtico seísmo mediático. Se trata de algo que nadie, absolutamente nadie, ni en sus sueños más salvajes, se esperaba. Para quienes no estén tan familiarizados con el universo de las estrellas turcas, o para refrescar la memoria de los más devotos, Can Yaman y Mehmet Özdemir son dos de los actores turcos más exitosos, carismáticos y queridos de los últimos años. Ambos han protagonizado series que no solo han arrasado en Turquía, sino que han conquistado audiencias a nivel mundial, tejiendo historias que nos han atrapado noche tras noche. Y si hay algo que siempre ha estado en boca de todos, además de su talento indiscutible y su impresionante físico, es su relación. Recordemos todos aquellos días dorados en los que compartieron pantalla en la exitosísima serie Erkencikus. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Su química fue tan palpable, tan eléctrica, que hizo soñar a millones de fans con una relación que trascendiera la pantalla, que se materializara fuera de los sets de rodaje. Y vaya que soñaron, porque efectivamente sus sueños se hicieron realidad. Sí, mantuvieron una relación pública durante un tiempo, un romance que generó una ola de entusiasmo sin precedentes, un seguimiento masivo que los catapultó aún más a la fama como pareja. Cada aparición juntos era un acontecimiento, cada fotografía era analizada al milímetro. Sin embargo, como suele suceder en este glamuroso pero a veces cruel mundo del espectáculo, su relación terminó, para decepción de una multitud de fans que se quedaron con el corazón roto. Desde entonces, tanto Can como Mehmet han seguido sus respectivos caminos profesionales, labrando carreras individuales de gran éxito con sus vidas personales envueltas, como es habitual, en un halo de misterio, aunque siempre rodeados de un constante flujo de rumores y especulaciones. Y es aquí, en este punto de incertidumbre y anhelos de los fans, donde entra la impactante, la deslumbrante noticia. Este asterisco 16 de enero de 2026, la información que ha explotado como un volcán en erupción es que Can Yaman y Mehmet Özdemir han vuelto a estar juntos. Si han leído bien, y si les tiembla la voz al leerlo, imaginen el mío al contarlo. Después de años separados, después de caminos que parecían haber tomado rumbos definitivamente distintos, e incluso, para algunos, irreconciliables, los dos actores han decidido darse una segunda oportunidad en el amor. La información comenzó a circular como pólvora, propagándose a la velocidad de la luz a través de las redes sociales, especialmente Twitter e Instagram, y los portales de noticias de entretenimiento turcos, esos que nunca duermen y siempre están a la caza de la exclusiva. Al principio muchos, con la cautela que da la experiencia en este mundillo, pensaron que se trataba de un rumor más, de esos que surgen constantemente en el efímero mundo de la farándula, alimentados por el deseo de los fans. Sin embargo, con el paso de las horas, a medida que se iban sumando piezas al rompecabezas, las evidencias empezaron a acumularse, y los medios más reputados, esos que tienen fuentes fiables y verificadas, comenzaron a confirmar lo que para muchos fans de la pareja parecía casi un milagro, un retorno del pasado digno de una película romántica. Pero, ¿cómo ha sucedido esto? ¿Cuál es el secreto detrás de esta reconciliación que ha desatado tanta pasión?
Los detalles, como es de esperar, son escasos aún, y aquí es donde la intriga aumenta, donde nuestra imaginación vuela y las teorías se multiplican. Según las fuentes más cercanas, que por razones obvias de discreción y protección, prefieren mantenerse en el anonimato, la reconciliación se habría producido de forma bastante discreta en las últimas semanas. Se dice que ambos se reencontraron en Estambul, una ciudad que siempre ha sido testigo de su historia, en un evento privado al que asistieron amigos en común, personas que probablemente han jugado un papel importante como Celestinas. Al parecer, en ese reencuentro la chispa se reavivó, y esa antigua conexión entre ellos, esa química que cautivó a millones de personas en todo el mundo, resurgió con una fuerza renovada. Todavía no se sabe exactamente cuánto tiempo llevan de nuevo juntos, si se trata de un nuevo comienzo o de un fugaz reencuentro. Sin embargo, las fotografías que han empezado a filtrarse, aunque de baja calidad y tomadas a distancia, como es habitual cuando la privacidad es un bien preciado, muestran a Khan y Demet en actitud cariñosa, paseando juntos por lugares emblemáticos de la ciudad de los dos continentes, e incluso saliendo de un mismo edificio, alimentando aún más la ilusión de sus seguidores. Estas imágenes, aunque no son declaraciones oficiales, han sido suficientes para encender la llama de la esperanza y el entusiasmo entre sus admiradores. Lo que más llama la atención de esta noticia, aparte de la propia reconciliación, es la aparente decisión de ambos de no hacer pública su nueva relación de inmediato. Si recordamos su anterior relación, esta estuvo bajo el ojo público de manera intensísima, con cámaras siguiéndolos a cada paso y especulaciones constantes. Ahora parece que han optado por un enfoque mucho más privado, al menos en esta etapa inicial. Esto podría indicar que desean proteger su relación de la voraz presión mediática y de las expectativas a veces abrumadoras de los fans, o quizás, y esto es lo más romántico, simplemente quieren disfrutar de este nuevo comienzo de una manera más íntima, sin la intervención de terceros o el escrutinio constante. Sea cual sea la razón, este secretismo calculado solo ha servido para aumentar el interés y la especulación, convirtiendo cada pequeño detalle en una noticia. Por supuesto, esta noticia no ha estado exenta de reacciones, y estas son tan diversas como la propia audiencia. Por un lado, están los millones de fans incondicionales que celebran esta reconciliación con la euforia de un gol en el último minuto, como si se tratara del regreso triunfal de su serie favorita con una nueva temporada largamente esperada. Han inundado las redes sociales con mensajes de alegría desbordante, comentarios cargados de emoción como lo sabía, y deseando la mayor de las felicidades a la pareja. Para ellos, Khan y Demet son la pareja perfecta, la encarnación de un cuento de hadas moderno, y verlos juntos de nuevo es un sueño hecho realidad, una segunda parte esperada. La hashtag *Khan-Demet Forever se ha convertido instantáneamente en tendencia mundial en Twitter, Instagram y otras plataformas, un grito colectivo de apoyo y esperanza. Por otro lado, también hay quienes, con una dosis de realismo y escepticismo, se preguntan si esta vez será diferente. Recordemos que su anterior relación, aunque apasionada, tuvo sus altibajos, y hubo razones concretas por las que finalmente tomaron caminos separados. La industria del entretenimiento, con sus exigencias y sus constantes viajes, es un campo de pruebas implacable para cualquier relación. Las carreras de ambos los llevan a diferentes rincones del mundo. Khan Yaman, por ejemplo, ha estado muy activo en Italia, donde ha participado en proyectos televisivos de gran éxito, se ha ganado un nombre y ha construido una base de fans considerable. Demet Özdemir, por su parte, continúa siendo una de las actrices más solicitadas y valoradas en Turquía, y también ha explorado oportunidades internacionales, consolidando su estatus de estrella global. Mantener una relación sólida y duradera bajo estas circunstancias, con agendas apretadas y distancias geográficas, no es tarea fácil. Los escépticos se preguntan si esta reconciliación será un nuevo capítulo duradero o si se trata, simplemente, de un reencuentro pasajero, un espejismo en el desierto de la fama. Los medios de comunicación turcos están, como se pueden imaginar, en un estado de efervescencia absoluta. Los paparazzi están desplegados por toda Estambul, intentando desesperadamente captar más imágenes de la pareja, buscando esa instantánea que confirme de manera irrefutable su unión. Los periodistas, por su parte, buscan obtener declaraciones de amigos cercanos, familiares, e incluso de sus representantes, tratando de desentrañar los secretos de esta reconciliación. Se especula en todos los círculos que la razón de este nuevo acercamiento podría estar ligada a un deseo profundo de ambos de sentar cabeza, de encontrar una estabilidad y un anclaje en sus vidas personales mientras sus carreras siguen en un ascenso imparable.
Ambos han pasado por otras relaciones sentimentales después de su ruptura, y quizás, en ese proceso de reflexión y madurez, se han dado cuenta de que lo que tenían era algo especial, algo único y valioso, y que vale la pena luchar por ello. Además, este asterisco 16 de enero de 2026 coincide con un momento especialmente interesante y álgido en sus carreras profesionales. Ambos se encuentran en la cima de su popularidad, brillando con luz propia en el firmamento del entretenimiento. Esto significa que una posible unión oficial, una confirmación pública de su relación, tendría un impacto mediático de proporciones colosales. ¿Podríamos verlos juntos en un nuevo proyecto de televisión? Es una pregunta que miles de fans se están haciendo en estos momentos. Imaginen el éxito rotundo y el fenómeno televisivo que sería una nueva serie protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir, esta vez con la química real y palpable de una pareja que ha decidido volver a apostar por su amor, que ha madurado y que quizás ha aprendido de sus errores pasados. Sería sin duda alguna un acontecimiento televisivo a nivel global, un éxito asegurado. Lo que sí está claro, y esto es una certeza reconfortante para muchos, es que esta noticia ha devuelto la ilusión a miles de seguidores que creían que el capítulo de Can y Demet en el libro de las historias de amor estaba cerrado para siempre. Es un recordatorio poderoso y esperanzador de que en el amor, a veces, las segundas oportunidades son las que realmente valen la pena, las que nos permiten crecer y construir algo más sólido y profundo. La vida da muchas vueltas, las personas cambian, evolucionan, aprenden. Quizás ambos han madurado significativamente, han reflexionado sobre lo que salió mal en el pasado y están más preparados que nunca para hacer que esta relación funcione, para superar los obstáculos que se presenten. Ahora bien, ¿qué sabemos con certeza? Hasta este preciso instante ninguno de los dos protagonistas ha emitido una declaración oficial, ni a través de sus redes sociales ni por medio de sus representantes, confirmando o desmintiendo de manera explícita los rumores. Sus portavoces tampoco han dado declaraciones concretas, lo que de alguna manera alimenta aún más la especulación y la expectación. Sin embargo, como mencioné anteriormente, las filtraciones de imágenes, las coincidencias y la información proveniente de fuentes supuestamente cercanas apuntan con una fuerza arrolladora a una reconciliación en marcha. Personalmente me parece fascinante, casi hipnótico, ver cómo estas dos figuras tan queridas y admiradas vuelven a estar en el centro de la atención mediática, no solo por sus exitosas carreras, sino por motivos puramente románticos. Su conexión en Erkencikus fue algo verdaderamente mágico, una chispa que prendió en millones de corazones, y muchos se enamoraron perdidamente de la idea de ellos como pareja. Ver que esa magia podría estar resurgiendo, que esa historia de amor podría tener un nuevo comienzo, es tremendamente emocionante, incluso para quienes no somos fanáticos acérrimos de la pareja. Es la confirmación una vez más de que las historias de amor, incluso en el glamuroso pero a menudo efímero y volátil mundo del espectáculo, pueden tener segundas partes, pueden resurgir de sus cenizas. En resumen, la noticia bomba del asterisco 16 de enero de 2026 es que Can Yaman y Demet Özdemir, los queridos y recordados protagonistas de Erkencikus, habrían decidido darse una nueva y esperanzadora oportunidad en el amor. Los detalles son todavía escasos y rodeados de misterio, pero las filtraciones de imágenes y los rumores provenientes de fuentes cercanas sugieren con gran contundencia que la chispa se ha reavivado y que están intentando reconstruir su relación de una manera discreta y cautelosa. Sus fans están eufóricos y celebrando esta posible unión, y los medios de comunicación están expectantes ante cualquier confirmación oficial que ponga fin a las especulaciones. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento? ¿Creen que esta vez será diferente? ¿Piensan que su amor tiene lo necesario para superar los desafíos y consolidarse? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una serie, compartiendo pantalla una vez más? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones, sus impresiones sobre esta impactante reconciliación. Déjenme sus pensamientos aquí abajo en la sección de comentarios. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les mantuvo al borde del asiento, no olviden dejar un gran me gusta. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, para mantener viva esta comunidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Can y Demet, para que nadie se pierda esta increíble noticia. Y si aún no lo han hecho, por favor suscríbanse al canal. Es el mejor impulso que nos pueden dar para seguir trayéndoles las últimas exclusivas y la información más relevante. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo.
Nos vemos en el próximo. Hasta pronto y que el amor los acompañe.